When the night has come ¿Quién no ha escuchado música a través de un bafle? and the land is dark and the moon Ahora en este bafle podrás escuchar la historia de las canciones y las canciones en la historia. Súbele el volumen a El Bafle de que decimos locos por el rock. Amigos de Crecimos Locos por el Rock, bienvenidos nuevamente a un episodio más de este Bafle Podcast. El día de hoy estoy en compañía de Juan Carlos Ramírez, nuestro profesor en la carcacha de Crecimos Locos por el Rock. Hola Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué más, don Pablo? ¿Cómo me lo tratan? ¿Bien o para Bien, que bien. a todos los ciberoyentes? Le regalo el don, gracias. A los ciberoyentes, como dice el gato. El día de hoy, don Juancho, vamos a tener un especial de una super banda de thrash metal, los famosos Slayer. Sí, señor. Listo, Juan. Entonces vamos a empezar. No siendo más, pues este es un especial que veníamos preparando hace un tiempito para disfrutar de todo lo que hemos hablado de metal en los baffles anteriores. Y pues esta banda es un ícono, o fue un ícono, que ya se desintegraron, pero pues ya vamos a escuchar un poco de historia y de un super álbum, ¿no? Sí, básicamente, Pablito, vamos a hablar de un álbum en especial que creemos que es un icono del metal mundial, ¿no? Sí, señor. Entonces voy a empezar yo con un breve resumen. De pronto las personas que los han escuchado, pero de pronto no saben cómo se formó ni hace cuánto, ¿no? Ellos se fueron en los años 80, ¿sí? Son norteamericanos y son considerados como una de las leyendas más grandes del metal, específicamente del thrash metal. La historia de Slayer. Todo comienza a fines del 81 y principios del 82 en la secundaria de Los Ángeles con Kerry King, quien ya había tocado en otra banda pero decidió formar una nueva, junto con Tom Araya, ¿sí? El bajista. Tom Araya es chileno, pero vivía en Los Ángeles. Ajá, sí, luego Kerry escuchó al guitarrista Jeff Hayman, que desafortunadamente él ya no nos acompaña. Si no estoy mal, hace como 10 años creo que él falleció. Sí, él falleció. Pues hay muchas versiones, ¿no? Pero la versión más fuerte dicen, ¿no? Que fue picado por un escorpión y se le complicó la cuestión, y en cuestión de 15, 20 días se lo hospitalizaron y se lo llevó. Así sería el pequeño escorpión, ¿no? Sí, esos son bien peligrosos. ¿Qué le iba a decir? Bueno, ellos se llamaban inicialmente Dragon Slayer. Cuando entró el baterista, el cubano, Dave Lombardo. Sí, señor.
La Ahí magia, completaron la magia. Ajá. Completaron la formación y empezaron a tocar y cambiaron su nombre a Slayer. Sí, esa básicamente fue la formación por muchos años, es la formación base, digamos. La base, Por muchos ¿cierto? años, sí, por muchos años tocaron juntos. Obviamente, pues hubo relevos de, pues, por lo que hablábamos ahorita por la muerte de Jeff Hanneman. Obviamente, pues hubo un relevo en las guitarras. Y también tuvo un periodo David Lombardo, el baterista, que se retiró de la banda. Pero básicamente esos son los integrantes normales de Slayer, ¿no? Pues con algunos cambios como comentamos ahora. Sí, señor. Ellos tienen o sea, ellos empezaron tocando covers de Iron Maiden y de Judas Priest, que eran sus bandas favoritas en 1982. Correcto. Esos fueron sus primeros shows. Y nada, pues si quieres empezamos entonces de una con el álbum para hablar. Sí, ellos los inicios de Slayer eran, a ver, ellos fueron catalogados de satánicos, inclusive en los primeros discos, en los dos primeros discos ellos se maquillaban, ellos usaban maquillaje, pues más que todo en los ojos, y daban un aspecto satánico, siempre es más, las letras de sus canciones eran bastante tiraban hacia el satanismo. Los títulos, ¿no, Juancho? Los títulos de las canciones. Sí, no gustaban mucho, y es que las letras hablan de eso, no gustaban mucho de la religión, ¿no? Ellos siempre iban como en contra. Bueno, básicamente los compositores de las letras eran básicamente Jeff Hanneman y Kerry King fueron los compositores, más que todo Hanneman. El hombre era un tipo, tenía la cabeza como de chavetada, pero bueno, digamos que la banda como tal tuvieron más o menos con una cosa y otra, con algunos en vivos, más o menos unos 12 trabajos de estudio, algunos mejores que otros, como toda banda, pero en especial lo que queremos tocar hoy es el tercer álbum de estudio de la banda Slayer, que para nosotros y para muchos es considerado como la obra magna de Slayer y de el metal en general, ¿no? Es es considerado uno de los álbumes, digamos, de los más poderosos de la escena del metal. Estamos hablando del álbum Raining Blood. Sí, señor, que ese álbum lo grabaron en el 1986. Ese álbum tuvo a ver, la disquera con la que lo iban a lanzar se demoró en lanzarlo, mejor dicho, no lo lanzó, se demoraron en lanzarlo, digamos, la banda se demoró en lanzarlo porque la disquera consideraba que las letras eran supremamente fuertes. A ver, ellos en los trabajos anteriores, como veníamos hablando, trabajaron mucho lo que es el satanismo. En este álbum pues ya no lo tocan tan de frente, pero siguen tocándolo. Entonces cuando ellos le presentaron a la disquera las canciones y las letras, la disquera dijo: no, esta vaina es muy fuerte, esto no, que tienen que hacerle cambios. Ellos decidieron: bueno, listo, perfecto, no nos lo van a lanzar. Buscaron otra disquera y lo lanzaron con otra disquera. Por su contenido, pero bastante pesado, muy pesado. Sí, oscuro. Venga, bastante Juancho, oscuro. Aprovechando que, como decía, en 1986 fue un año muy importante en la historia del metal, porque nació el disco que acabas de mencionar, sobre el que vas a hablar, y también
el Master of Puppets, Master of Puppets de Metallica. Sí, que es un gran álbum. Pronunciación. Entonces los pusieron como a competir a esos dos, ¿no? Pues Sí. imagínense esos dos poderosos ahí peleándose. Exacto, y tal vez por eso fue que Slayer lanza este álbum y, a ver, para ellos fue una, como le dijera yo, como una consigna, porque este álbum es un álbum cortico. Si usted se pone a escuchar, es un álbum cortico, ese álbum no tiene más de 29 minutos, porque ellos decían que tenían que tocar los temas de una manera diferente a como venía tocando las otras bandas de thrash metal del momento, como Metallica, como Exodus, como Anthrax, que algunos no consideran a Anthrax thrash metal, pero pues históricamente siempre la hemos reconocido como una de las Ahí creadoras del alcanza a thrash. entrar Megadeth, Juancho, ¿o no? Sí, claro, Sí. Megadeth alcanza a entrar, claro, Megadeth. Sí. Megadeth, Destruction, Sí. Exodus. Hay varias bandas que alcanzan a entrar en el thrash metal, digámoslo así. Una pregunta Megadeth, así por personal, supuesto. Juancho. Yo perdóname, lo interrumpo. Que quiero como poner en contexto también a los ciberoyentes, pues que ustedes junto a John Rincón y a Viviana Roncanci, pues han liderado los Baffles Podcast de metal y sus versiones anteriores. Entonces yo quería preguntarle, ¿el gusto por la banda nació apenas salieron o precisamente con este álbum? ¿Cómo fue esa historia ahí personal? No, mi gusto por Slayer no viene, ellos tampoco salieron. Pues en esa época nosotros, de mi parte yo escuchaba mucho, me encantaba Metallica, me encantaba Exodus, Destruction y obviamente Megadeth, que ya empezaba porque pues Megadeth se formó a raíz de la salida de Dave Mustaine de Metallica. Entonces obviamente en los primeros discos de Metallica Dave Mustaine participó de una manera básica, ¿no? O sea, básicamente casi las guitarras que tienen los primeros discos de Metallica, pues sobre todo el Ride the Lightning, básicamente son creaciones de Dave Mustaine, ¿no? Y las letras de las canciones. Y a mí me empezó a gustar por esa época, ya empezábamos a escuchar metal, el thrash metal, obviamente pues no podíamos dejar de escuchar la tremenda banda que era Slayer. En esa época habían sacado el Show No Mercy, me parece que era un super álbum y nos fascinaba. Sí, señor. Obviamente, pues es una de las bandas icónicas del thrash metal. Pero bueno, Pablito, Señor. no sé, para entrar en materia, pues empecemos a tocar el tema del Raining Blood, ¿no? Que es un álbum que cuenta con más o menos hace como unos 37 años que fue lanzado, ¿no? El Raining Blood, y todavía, obviamente, pues lo han remasterizado y todas esas cosas, pero todavía suena, pero perfecto, todavía suena pesado. Mejor dicho, no desentona, uno escuchando las bandas nuevas de metal, no desentona con... Por eso fue tan importante, no desentona con las bandas actuales de metal. Digamos que Paulito tiene alguna pregunta o continuamos. No, continúe, Juancho, y yo le voy preguntando si surge algo. Entonces, si Listo, quiere, entremos vale. en materia. El Raining Blood de Slayer de 1986. No sé si todas las canciones las vamos a tocar o las que más les gustan. No, vamos a tocar, es que yo pensaba tocar todas las canciones, pero no, es que son complejas y de pronto el tiempo no nos da, sino voy a tocar algunas que me gustan y esas plasman lo que es la esencia del álbum en sí, porque es un álbum, lo que digo, tiene unas canciones muy fuertes, muy satánicas y algunas muy de criminales. Vea, hermano, yo digo una cosa, si
si Jeff Heinemann estuviera vivo y perfectamente hubiera podido ser escritor de alguna de esas series que vemos en las plataformas como en Netflix y eso, o en esas series como Criminal Minds o cosas así que les gustan, como los asesinos en serie, las masacres, los desmembrados, toda esa vaina. Uf, yo creo que ese man hubiera podido ser escritor de alguna serie de esas, porque qué mente tan retorcida y qué música tan pesada la que hacía Heinemann, violenta. Pero bueno, entremos en materia. Digamos que la producción del disco cuenta con la colaboración de Rick Rubin. Rick Rubin es un productor, creo que ya lo hemos escuchado en varias producciones de metal, es muy exitoso, ¿no? Le trajo a la banda una evolución en cuanto al sonido y la música, que digamos que para este álbum ellos venían de hacer el Show No Mercy y el otro álbum, se me pasó el Hello Waits. Venían de esos dos álbumes que eran bastante pesados, y digamos que ellos guardaron la esencia de esos álbumes, pero ya el sonido en el Raining Blood ya fue un sonido mejor elaborado. Digamos que el estilo era el mismo, pero un sonido impecable, mejor trabajado. Su intensidad, digamos que era la misma, pero más hacia la perfección musical, ¿no? Tuvieron con este álbum una redefinición en su sonido, a mi parecer, y que impactó mucho en su momento, digamos que a todas las bandas de metal. De ahí se pegaron para fortalecer su sonido, el sonido que ellos querían para sus bandas, ¿no? Digamos que también es característico de este álbum el arte en la carátula, que también tuvieron problemas con la disquera, aquella que les comentaba, porque el arte era satánico, muy corrido. Digamos que el diseño de la carátula fue del señor Larry Carroll, un australiano que trabajó también con otras bandas como Megadeth, con muchas bandas de metal, y también trabajaba con el New York Times. Entonces el tipo pues no era ninguna lagaña mico, pues él sabía su trabajo y era muy bueno. Sí, señor. Digamos que ¿surge alguna pregunta hasta el momento, Pablito, o proseguimos? No, hágale, tranquilo. Bueno, digamos que para el momento del lanzamiento del Raining Blood, ya lo que habíamos hablado, ¿no? Venían de dos trabajos exitosísimos, como el Show No Mercy y el Hello Waits, ¿no? Que fueron dos trabajos sensacionales, y que para mí es decir, fueron pilares dentro de lo que fue el sonido de Slayer. Cimentaron muy bien ese estilo sanguinario, ese estilo directo de lo que fue Slayer, y definieron lo que vendría para la banda, ¿no? En cuestión de estilo, digamos que ese estilo pesado, crudo, de letras fuertes, ¿cómo decimos? Sin anestesia, mejor dicho. Sin anestesia, claro. Sin filtro. Sí. Bueno, digamos que, bueno, ya entrando en materia con el famosísimo Raining Blood y sus 29 minutos de fortaleza y brutalidad del thrash metal, su sonido original, no podemos quitar de lado que Slayer es una banda de thrash metal, pero Slayer, no conforme con sonar solo a thrash metal, pues quiso darle a su sonido un giro más o menos, ¿no? A lo que fue su música, un sonido más directo, más intenso, contrastes en los instrumentos más explosivos, más rabiosos, más frenéticos, y esto sirvió claramente
como referencia lo que hablábamos anteriormente, ¿no? A otras bandas que mejoraron el estilo y tuvieron como base lo que plasmó Slayer en el Raining Blood. Y ahí expandieron ese sonido de lo que hoy conocemos como música extrema o metal extremo. Por eso es que es tan importante este álbum. De ahí surgió, de este álbum, muchos se pegaron del sonido del Raining Blood para crear lo que hablamos en otros baffles anteriores, otra vertiente del metal, ¿no? Otro subgénero. Digamos que este álbum cuenta con 10 canciones maravillosamente bien manejadas en cuanto a la instrumentación, ¿no? Ya lo dijimos, ¿no? Es un trabajo contundente, es un trabajo salvaje, directo con las letras y crudo en cuanto a la música. Digamos que de principio a fin le inyectan unos riffs y mucha rabia y mucha oscuridad en la música, ¿no? Y digamos que, a ver, ¿cómo no generar ese sonido tan peculiar si tenían tremendos músicos? Porque es que los músicos de Slayer o Slayer, como se le conoce, son excepcionales. Tom Araya en el bajo y en la voz, cuando Tom Araya, digamos que no es un vocalista, como le dijera yo, no es un cantante de, digamos, muy poderoso, pero digamos que es Slayer, ¿no? O sea, está perfecto para Slayer, digamos que maneja muy bien esa voz como gruesa, la maneja bien y digamos que tocando el instrumento, el bajo, pues no es ningún virtuoso, no es el más virtuoso, pues no es, qué sé yo, Flea, de los Chili Peppers, pero el tipo pues es un buen bajista y sabe que no es lo más virtuoso, porque el virtuosismo de Slayer se lo dejamos a las guitarras y la batería. Las guitarras son en Slayer es lo más, y sobre todo en este álbum del Raining Blood, esos punteos de Hanneman y de Kerry King son poderosos. Hay que, mejor dicho, yo los comparé con un amigo en una ocasión, los comparábamos como si fuera una trova paisa, que empieza el uno a hacer su punteo y el otro lo continúa, sí, como que se contestan. Es una hermosura. Y obviamente pues tener en la batería a Dave Lombardo, que es un baterista, mejor dicho, el tipo, el blast beat lo maneja a la perfección, también maneja el doble bombo impecable junto con los platillos. Mejor dicho, en este álbum es una máquina. Dave Lombardo es una máquina en la batería y redefinió lo que fue Slayer y la música extrema, lo que hablábamos hace poco. Tenía aquí un tema aquí con el micrófono, Juancho, pero ya lo solucioné. ¿Cómo? Por eso no había hablado nada. Yo pensé que... Pero estaba perfecto. No, ustedes díganle que bueno. está bien interesante el tema. Quisiera que empezáramos de una vez con la discografía, pues las canciones que usted escogió. ¿Por cuál quiere empezar? Sí, no, pero déjeme decirle una última cosita de este álbum que creo que es importante para los oyentes, digamos, para los ciberoyentes. Digamos que de este álbum, ¿sí?, dieron los primeros matices y las primeras pinceladas a lo que más adelante conocimos como el death metal. ¿Sí me entienden? Por eso es la importancia de este álbum. Sí, no. Digamos que, bueno, como ya hablamos, las composiciones de las letras están a cargo de
de Jeff Hanneman, casi la mayoría, y de Kerry King, ¿no? Que son, básicamente son los pioneros, los creadores de Slayer, ¿no? Ya después buscaron a Tom Araya y a Dave Lombardo, pero ellos básicamente son los creadores de Slayer. Y en este álbum pues dejan plasmada su energía y su trayectoria en la música. Bueno, empecemos con uno de los himnos del metal. Considerado uno de los himnos del metal es la primera canción del álbum, que es Angel of Death. The Angel of Death nos transporta, ¿a dónde nos transporta Angel of Death? Nos trata del doctor Mengele, ¿no? Quien él perteneció a la SS de los nazis, de los alemanes, en la Segunda Guerra Mundial. Fue un reconocido médico, ¿no? Que experimentó con seres humanos, ¿no? Desafortunadamente, básicamente la canción habla de este señor, ¿no? Más conocido como el Ángel de la Muerte, de ahí la canción, ¿no? La canción. Además que eso tiene un significado bien fuerte, ¿no? Contra los sí, nazis. Señor. A ver, por esta canción a ellos los catalogaron como nazis. Los metieron en es que la gente es muy ridícula. Ellos simplemente hablan es más, y ellos, si ustedes pueden escuchar la canción, ellos hablan de las atrocidades que se hacían en esa época en Auschwitz, más que todo en Polonia, en los campos de concentración, que cogían a los judíos y como ellos se creían, los arios, los alemanes se creían, los nazis pues se creían una raza superior, hacían experimentos los desmembraban, los cosían y todo eso les quitaban los ojos, ¿no? Y todo eso sin usar anestesia ni nada, sino así, al como fuera. Tengo entendido que en Europa también les tocó esperar un tiempo para poder incursionar allá con este álbum. Claro, por lo mismo, porque es que toca susceptibilidades, ¿no? O sea, imagínense, nosotros aquí pues lo que vemos es la historia, pero ellos no vivieron, es verdad. Entonces básicamente ese álbum, esa canción habla básicamente de eso, ¿no? Del famoso Ángel de la Muerte, ¿no? Sí, señor. Bueno, ese es el primer tema del álbum, ¿no? El que abre el álbum, el Angel of Death, que es un temazo, yo creo que es único. Todo el conocedor o el no conocedor, o el que le gusta el rock, alguna vez, en alguna ocasión, ha escuchado esa canción, Angel of Death. Una canción sota, eso es el poderío del thrash metal en su máxima expresión. Digamos que el segundo tema del álbum y uno de los temas que más me gustan del álbum es Piece of Peace. Digamos que su nombre lo indica, ¿no? Pieza por pieza. Más o menos hablas del terror vodulístico, ¿no? Nos habla básicamente del pensamiento de un hombre que tiene bastantes problemas, digamos que en la cabeza, y solo piensa en fiestas sádicas, ¿sí? Y piensa que la única forma de salir es pieza a pieza, es decir, desmembrando. No hay otra opción en la vida
sino la muerte. Lo atormenta su propio ego, su propio yo. En la canción pues cuenta que su ego, digamos su yo, le habla y lo hace ver la vida desde un punto de vista fatalista, sangriento, sin emociones, y solo la muerte suele presentarse enfrente. Digamos que le dice al oído: tu carne es todo lo que necesito. Le dice esta mente retorcida, un verdadero tema para engrosar digamos que esa fascinación de Hahnemann por no sé, por los asesinos seriales, por yo no sé el tipo que tenía en la cabeza, pero le encantaba hablar de desmembramiento, de quitarse la cabeza, quitar la cabeza al cuerpo, todas esas cosas, ¿no? Desmembramientos. Eso es básicamente lo que habla esa canción. Es bien particular. ¿Me decía algo, Pablito? Sí, señor. ¿Cuál es? Vamos a hablar 4 temas. Bueno. Sí, yo creo que unos 4 temitas. Es Ok. que, a ver, lo que pasa es que casi todos los temas, prácticamente, digamos que casi todos hablan de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, Sí, hay sí. otro tema que es Necrophobic. Que nos habla básicamente de lo que el ser humano siente con respecto a la muerte, ¿sí me entiende? El pánico a morir. La canción, digamos que nos da un recorrido por todo el temor que siente una persona al sentir la muerte cerca, ¿no? Asfixia, sofoco, falta de aire, y las preguntas que se hace, pero obviamente pues a la manera de lo que nos hace, de lo que nos llevan los Slayer, ¿no? Realmente una forma muy cruda de ver la muerte es esta canción, Necrophobic. Básicamente es eso, ¿no? Los temas son digamos que hay otro temita que es Altar of Sacrifice. Que nos habla del paso a la nueva vida y cómo ocurre ese suceso, ¿no? Cuando uno muere, cómo va, cómo es el proceso de la muerte, cómo se pasa de un estado al otro, pero tratándolo a la manera de ellos, ¿no? Sin filtro, sin filtro, o sea, Altar of Sacrifice, la maldición de los condenados. Dice una parte de la canción. Y esa Ahí lo canción, tenemos. pues, Eso es mucho poder. sí, básicamente pues es bastante, digamos que sus letras un poquitico la consideran satánica, ¿no? Satánica, es su letra. Porque ellos dicen que en una parte de la canción dice: te reunirás con los muertos y entrarás al mundo de Satanás. Entonces por eso la consideran una canción satánica. Pero en general pues digamos que es un álbum súper muy bien logrado, y lo que hablamos, ¿no? Dieron pie para digamos que para otros subgéneros del metal, ¿no? Otras bandas se basaron ahí para crear otros subgéneros. Sí, señor. Este señor. álbum es reconocido también porque creo que fue el primer disco de oro que ellos ganaron. Más Sí, de señor. 500,000 copias vendidas. Sí, es un super álbum. Obviamente pues Slayer tiene, pues posteriormente sacaron
Por ejemplo, el Sound of Heaven es un super álbum, pero es que este álbum yo creo que partió, el Raining Blood partió, fue uno de los álbumes que partió la historia del metal. Es muy buen álbum. De ahí surgen otras bandas, ¿no? Otro concepto musical, y además que es muy rápido, porque lo que hablábamos al principio, en esa época pues estaba Metallica, estaba Exodus, pero ellos, digamos que Slayer con este álbum que quiso hacer, por eso es que es tan cortico, es que 29 minutos es corto, relativamente corto, no tiene ninguna, la canción más larga creo que tiene como 4 minutos. Y resulta que ellos quisieron hacer este álbum de esa manera porque ellos decían, ¿no?, que ellos veían que sí, obviamente pues las bandas contemporáneas de ellos son todas muy buenas, todos sus respetos a ellas, pero llegaban a un momento en que se veían como monótonas, muy largos los temas, entonces ellos decían que ellos querían otra cosa para Slayer que no fuera tan, digamos, hablamos a carta blanca, que no fuera tan cansón al escuchar. Por eso es que lo hicieron tan, las canciones son rápidas, pasa una canción a otra, pero super son seguiditas, no hacen pausa, sino si quieren numeremos la última, creo, nos falta una o ya están todas. No, yo creo que con esas ¿con esas está bien? Bueno, Postmortem. Que básicamente esas son todo el álbum básicamente habla de ese tipo de muchas las letras son casi todas estas se enfocan, estas canciones se enfocan lo que es el álbum, ¿no? Digámoslo así. Es que tiene harta historia, ¿no? Son que hasta qué años yo creo que sacaron álbumes 98, si no estoy mal. No, ellos hasta hace poco sacaron álbum. Pero, o fue cuando murió el Henneman. No, porque a él lo reemplazaron. Exacto, esa era mi duda. Es que mucho aquí el que sabe es usted. Entonces, sí, el man muere y lo reemplazaron y ya siguen. Ya sí. Entonces ya le entiendo. Entonces ya siguieron lanzando más cosas y hasta el año, los principios de los 2000. El último guitarrista de ellos fue Gary Holt, que él fue el que reemplazó a Jeff Heinemann. Pero ellos continuaron, inclusive creo que ya no estaba. Hay un álbum que se llama Season in the Abyss. Sí, de 1990. Lo tengo. Sí. Ese es un álbum, un super álbum muy bueno. Y el Diabolus in Música creo que fue uno de los últimos álbumes. El último no fue, pero yo me acuerdo que yo lo compré para como en el 2012, 2013. El Diabolus in Música, que es muy buen álbum. Es excelente álbum también. Muy bueno. No, ellos tienen álbumes muy buenos. Por ejemplo, lo que es el Hello Waits, el Show No Mercy. Bueno, el Sound of Heaven es un super álbum también. Yo me acuerdo mucho de ese álbum porque se lo sacaron por primera vez aquí en una disquera en Colombia, creo que fue la Philips. Sí. Lo sacó en acetato. Ese yo lo compré en acetato. O sea, de ellos tengo el Show No Mercy, el Hello Waits, el Season in the Abyss, el Raining Blood, por supuesto, eso es infaltable, no puede faltar. Eso es un tesoro. ¿Y lo tiene físicamente?
Sí, lo tengo físicamente, sí, Qué señor. bueno. Sí, Bueno, lo tengo pues en a CD, cuidarlos ¿no? y a gozársela porque esos álbumes muchos quedan para la historia. Yo desafortunadamente ya Sí, nos señor. estamos despidiendo, Juan, por temas de tiempo, pero pues yo creo que se contó todo, sino que Juan se emociona y quiere hablar de los otros álbumes también. Acuérdense que solamente este. Sí, Entonces señor. ahí vamos sacándole más Sí, espacio señor. en Es los que, por próximos ejemplo, baffles que vayamos a tocar con las diferentes bandas que todavía nos falta un montón y tenemos bastantes especiales ahí cocinándose para deleitar a nuestros oyentes. No sé sí, si señor. para finalizar quieres concluir algo o No, 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 pues qué, es que ya todo está dicho, ¿no? Slayer, ya todo está Slayer, dicho. es Slayer, Slayer, Nada, es es que Slayer. descarguen en plataformas Slayer y escuchen ese tremendo álbum y escuchen obviamente este podcast para que tengan una idea No, más clara de lo que es esta gran banda. esas baterías de ese álbum del Raining Blood, esas guitarras, uy, no, es que hay que escucharlo, muchachos, es un super álbum. Bueno, Juancho, agradecerle entonces por este podcast que estuvo muy chévere, muy bacano. Aprendimos otra vez un poco más de metal y de esta gran banda icónica junto a Megadeth, a Metallica y a Anthrax, que creo que esas cuatro son como contemporáneas de ese mismo año. Y Sí, nada, señor. Ahí pero están otras bandas como Destruction, Exodus, que también aportaron muchísimo a lo que fue muchísimo a el a thrash este metal. gran género. Sí, señor. Bueno, les habló Pablo Aldana aquí de Crecimos Locos por el Rock y bienvenidos y que sigan escuchando el Baffle Podcast. Un abrazo, amigos. Ok, saludos. Súbele el volumen a el bafle de que decimos locos por el rock.